Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. En este vídeo vamos a ver las placas de características de los motores. Está aquí la placa y en estas placas es donde se describen las magnitudes, las protecciones y todos los parámetros que suelen llevar un motor. Entre estos parámetros pues vemos o datos, vemos el fabricante, la conexión o tipo de conexión, tensión, intensidad de trabajo, potencia, frecuencia, factor de potencia, tipo de aislamiento, índice de protección, etc. Veremos que las placas de características es como el documento identificativo de una persona. Es donde están todos los datos de los motores y por el cual, lógicamente, nos debemos guiar. Vamos a ver las placas de características de los motores. Y los datos más importantes, más importantes o diríamos aquí están casi todos los datos. Ahora nombraremos alguno más, pero bueno, aquí están prácticamente los datos con los que podemos identificar cualquier motor. El nombre del fabricante, la clase de máquina, que puede ser motor, generador, etcétera. La clase de corriente, normalmente si es corriente continua o corriente alterna. Número de fabricación o serie. Tipo de conexión, normalmente puede ser estrella, triángulo o monofásico. Si puede ser inversión de giro. En fin, esos son los tipos de conexión. O motor de varias velocidades, ahora lo veremos. Tensión nominal, intensidad nominal, potencia nominal del motor, que puede ser aquí en kilovatios o caballos de vapor. HP, horsepower en inglés. Otro dato importante que suele venir en los motores es el factor de potencia. Factor de potencia, también la velocidad nominal, la frecuencia nominal, la clase de aislamiento y la clase de protección. También como algún dato más, podemos nombrar tamaño o forma de construcción que pueden ponerlo algunos fabricantes, el peso del motor y el rendimiento del motor. También son datos que se suelen ver pocas veces en las placas de los motores. Aquí vemos el nombre del fabricante. Lógicamente está claro que este motor está fabricado por Siemens. Clase de máquina, es un motor, es italiano, motore asíncrono de la casa Fiam. Aquí vemos clase de corriente. Aquí tenemos motor 3 fases en corriente alterna, que es el símbolo de corriente alterna. Y aquí tenemos motor à courant continu en francés o direct courant motor, de motor de corriente continua. Claro está, también tenemos el diodo que nos señala que es un motor de corriente continua. Número de fabricación, aquí hay un número de fabricación o de serie también que lo pone el fabricante. Aquí tenemos tipo de conexión que lo vamos a ver antes de ver la placa. Este es el tipo de conexión. Normalmente conexión estrella, un motor trifásico con un punto intermedio
y la conexión delta o triángulo. Delta es una letra griega que es igual que un triángulo. Conexión estrella y conexión delta o triángulo. Aquí se ven cómo se realizan las conexiones. Aquí tenemos motor de polos conmutables de dos velocidades a potencia constante, o lo que se suele llamar un motor Dalander, velocidad baja y velocidad alta. Son motores menos usuales, y aquí también tenemos uno de varias velocidades, pero tenemos en vez de la conexión anterior, que es dos bobinas, o sea, tres grupos de bobinas conectadas en estrella, aquí tenemos tres grupos conectadas en triángulo y la conexión triángulo también, pero de bobinas en serie. Es una conexión doble delta y delta serie. Ya en otra ocasión, en otros vídeos veremos este tipo de motores. Otro tipo de conexión que puede venir en las placas es la conexión de un motor monofásico para invertir el giro. Aquí está este tipo de conexión. Y ahora lo vemos aquí en la placa. Esto es una placa de un motor donde viene una conexión. Este cable va directo y con este blanco y marrón se puede conmutar hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Esto es un motor fabricado en Brasil. O sea, aquí tenemos derecho y aquí tenemos izquierdo. El sentido de giro según la conexión. Es poco común, pero aquí vemos que también existe. Otro tipo de conexión, estos son motores de varias velocidades. Aquí tenemos un doble estrella, triángulo estrella. Estos son conexiones de motores especiales de varias velocidades. Y aquí pues tenemos el motor más usual en industria y en talleres. Y este es prácticamente el motor que más se usa, el motor trifásico de estrella y triángulo o estrella delta. Este es el tipo de conexión. La tensión nominal de un motor que viene en la placa de características, vemos aquí que es un motor triángulo estrella que trabaja a 230 y 400 voltios. También puede trabajar 265, 460 voltios. Tiene un margen de tensión y puede trabajar a ambas frecuencias, a 50 o a 60 Hz. Pero aquí vemos la tensión nominal, que es el dato que queremos ver en este caso. Aquí tenemos la intensidad nominal, que sería 1,92 amperios en delta o triángulo y 1,11 amperios en conexión estrella. Aquí tenemos la potencia nominal en kilovatios. Este motor es un motor de poca potencia de 0,37 kilovatios si trabaja a 50 Hz, 230 a 400 y un poquito más, 0,44 kilovatios si trabaja a 60 Hz, 265, 460 voltios. Esta es la potencia en kilovatios. Este es un motor pequeño. Ahora vemos aquí la potencia nominal en caballo o en inglés horsepower, caballo de vapor o horsepower, que es 0,37 kilovatios, 0,5 caballos.
un caballo equivale a 736 vatios. Entonces, aproximadamente 370 y 370 son 740 vatios, que equivale a un caballo. Por lo tanto, este motor es un motor de medio caballo. Un dato bastante importante en los motores es el factor de potencia. Todos los aparatos que trabajan con bobinas, pues provocan un desfase entre la tensión y la intensidad. Es lo que se suele llamar factor de potencia. Ese desfase provoca una pérdida de potencia en la red, lo que se suele llamar un consumo de energía reactiva. Aquí vemos el triángulo de potencias, donde tenemos la potencia real del motor, potencia activa. Tenemos la potencia aparente, que es la potencia que realmente se tiene que generar para alimentar el motor, y la potencia reactiva, que es la pérdida, diríamos, que se provoca en la red tras el funcionamiento del motor, o sea, con el funcionamiento del motor. Entonces, la relación entre la potencia activa y la potencia aparente es lo que se suele llamar factor de potencia o coseno de phi. Aquí lo tenemos, el coseno, que es una función trigonométrica de un ángulo phi. El coseno de phi o factor de potencia es igual al resultado de dividir la potencia activa entre la potencia aparente. Esta es la potencia activa y esta es la potencia aparente. Entonces, el resultado nos da lo que es este ángulo, este valor, el coseno del ángulo phi. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, aquí despejamos y queremos averiguar, por ejemplo, un motor que tiene un consumo de potencia activa de 1500 vatios y un factor de potencia o coseno de phi de 0.8. Entonces, despejamos de esta fórmula la potencia aparente y vemos que la potencia aparente es igual a la potencia activa partido por el coseno de phi. Aquí vemos son 1500 vatios partido entre 0.8, que es el coseno de phi o factor de potencia del motor. Con lo cual, para alimentar este motor de 1500 vatios de potencia activa, tenemos que generar 1875 voltamperios, que es la energía aparente. Pues cuando la potencia aparente es bastante mayor que la potencia activa, quiere decir que hay un consumo de potencia reactiva. Cuando la potencia activa es igual que la potencia aparente, o sea, el lado de la potencia activa sería igual que la potencia aparente, no habría ningún consumo de potencia reactiva. Pues este dato, el coseno de phi o factor de potencia, es un dato que traen todos los motores. Aquí vemos el factor de potencia de un motor. Esto es un motor monofásico. La verdad que es un factor de potencia bastante bueno, puesto que el factor de potencia ideal es igual a 1. Si el factor de potencia es 1, pues prácticamente no hay ningún consumo de energía reactiva, de potencia reactiva, con lo cual el motor, diríamos, prácticamente aprovecha toda la potencia que genera la red.
0.96. Un factor de potencia bastante bueno. Este motor, sin embargo, tiene un coseno de phi o factor de potencia de 0.78. Quiere decir que cuando este motor funciona, pues sí que hay un mayor consumo de energía reactiva y por tanto la potencia aparente debe ser bastante mayor que la potencia activa, con lo cual hay unas pérdidas, o sea, hay mayores pérdidas en la red. Aquí vemos ahora otro dato en la placa de características de los motores, que es la velocidad nominal en revoluciones por minuto. Y aquí tenemos una fórmula bastante importante. Las revoluciones por minuto es igual a 60, que son los segundos, por la frecuencia, que pueden ser 50 o 60 hercios, dividido entre el número de pares de polos. Ahora lo vemos aquí, vemos a continuación qué son los pares de polos. Aquí vemos en la fórmula la rotación síncrona, las revoluciones por minuto, la frecuencia y el número de pares de polos. Si tenemos un motor que tiene dos polos, que es un par de polos, entonces si es a 60 hercios tendríamos 60 por 60 dividido entre 1, que es un par de polos. Sería 3600. Y si el motor trabaja a 50 hercios, pues sería 60 por 50, 3000 dividido entre 1, pues sería 3000 revoluciones por minuto. Esto sería, según los números de polos de un motor, si tiene 4 polos, si tiene 2 polos, un par de polos sería 3600 a 60 hercios y 3000 a 50 hercios. Con dos pares de polos, 1800 a 60 hercios y 1500 a 50 hercios. Con tres pares de polos serían 1200 revoluciones por minuto y 1000, o sea, a 60 hercios y 1000 a 50 hercios. Y si tiene 4 pares de polos, que son 8 polos, la rotación del motor sería 900 revoluciones por minuto a 60 hercios y 750 a 50 hercios. Eso sería la rotación síncrona. Pero como estamos hablando de motores asíncronos, pues hay lo que se suele llamar un deslizamiento, que ahora lo veremos a continuación. Aquí vemos la velocidad nominal, las revoluciones por minuto, y vemos lo que son los pares de polos. Aquí vemos un motor trifásico que tiene un polo y tiene otro polo. Aquí tienen las tres puntas conectadas, quiere decir que es una conexión en estrella. Entonces, este motor trifásico tiene un polo y otro polo. De una fase en rojo, un polo y otro polo de otra fase en verde y un polo y otro polo de otra fase en negro. Quiere decir que este es un motor de dos polos por cada fase. Un motor de un par de polos. A continuación vemos otro esquema donde tenemos la bobina dividida en 6 partes. Vemos el negro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Azul 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y rojo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. Por lo tanto, este es un motor de 3 pares de polos.
Entonces, según los pares de polos, pues podemos ver las revoluciones por minuto de un motor. Aquí está, volvemos a verla. El motor que hemos visto, que tiene 6 polos, 3 pares de polos, iría a 1200 revoluciones por minuto a 60 Hz y 1000 revoluciones por minuto a 50 Hz. Pero estamos hablando de una rotación síncrona. Pero los motores asíncronos, aquí vemos, tienen lo que suele llamarse un deslizamiento. O sea, es una pérdida, puesto que el campo giratorio va un poco por detrás del campo magnético. Entonces, en un motor de 2 pares de polos a 50 Hz, que son 3000 entre 2, 1500 revoluciones, teóricamente, pero realmente nunca llega a las 1500, puesto que hay una pérdida. Es lo que se suele llamar un deslizamiento en los motores asíncronos, porque el campo magnético va por delante del campo giratorio. Entonces, por ejemplo, un motor de 1500 revoluciones, revoluciones síncronas, diríamos, en un motor síncrono, pues bien podría llevar 1380. Entonces vamos a ver aquí la fórmula del deslizamiento, que es la pérdida de revoluciones en tanto por ciento o sea, la velocidad real o velocidad asíncrona a lo que sería la velocidad ideal si fuera, o sea, si fuera síncrona, si no hubiera ningún deslizamiento. En este caso, el deslizamiento en tantos por cientos es igual a la velocidad teórica o síncrona menos la velocidad real, dividido entre la velocidad teórica o velocidad síncrona y multiplicado por 100. Aquí, por ejemplo, si tenemos un motor de 1500 revoluciones, hemos dicho de forma teórica o síncrona, pero realmente el motor tiene, o sea, funciona a 1380 revoluciones. Serían 120 revoluciones menos. 120 revoluciones, o sea, 1500 menos 1380 es igual a 120. 120 entre 1500 nos daría 0,0.8 y lo multiplicamos por 100 y nos da 8. Quiere decir que un motor que su velocidad teórica sería 1500 revoluciones por minuto o velocidad síncrona, si su velocidad real es 1380 revoluciones por minuto, pues tiene un deslizamiento de un 8%. Aquí vemos las revoluciones por minuto del motor. Este motor es de 1400 revoluciones por minuto. Quiere decir que este motor, su velocidad síncrona serían 1500, es a 50 Hz, su velocidad síncrona serían 1500 revoluciones por minuto. Al ver 1400 revoluciones por minuto, pues ya vemos que este motor es de 2 pares de polos. Aquí vemos también la velocidad nominal revoluciones por minuto de un motor. 1460 revoluciones, un motor a 50 Hz
y es trifásico, estrella triángulo, 1460 revoluciones por minuto. La verdad que el deslizamiento en tantos por ciento en este motor es pequeña, puesto que se aproxima bastante a la velocidad síncrona de rotación, que serían los 1500, o sea, las 1500 revoluciones por minuto. Este motor igualmente es un motor de 2 pares de polos. A continuación vemos el dato de frecuencia nominal. Aquí tenemos 50 hercios. Y aquí tenemos otro motor que puede trabajar tanto a 50 como a 60 hercios. Aquí vemos otro dato importante, que es la clase de aislamiento del motor. Es un dato que suele venir en bastantes placas de características, y vemos la temperatura máxima admitida y la reserva térmica. O sea, diríamos un porcentaje de reserva de temperatura por encima de la nominal. Tenemos clase A, clase E, clase B, clase F y clase H. Clase de aislamiento. Aquí vemos aislamiento clase B, y en este motor vemos aislamiento clase F. Lógicamente, este motor trae mejor aislamiento que el que hemos visto anteriormente. Y otro dato importante también que suele venir en algunas placas de características de los motores es la clase de protección. Los aparatos eléctricos suelen venir numerados con dos números, con dos cifras, primera cifra y segunda cifra, para ver cuál es el grado de protección. Por ejemplo, si vemos que un dispositivo trae un grado de protección IP45, quiere decir que está protegida contra cuerpos sólidos mayores de 1 milímetro, y el 5 protegida contra los chorros de agua. Eso sería grado de protección IP45, por ejemplo. El grado de protección mayor sería un grado estanco 6 y protegida contra la inmersión prolongada de agua. Sería un dispositivo, por ejemplo, para una piscina, que tendría que venir con un grado de protección IP68, por ejemplo. Esta es una tabla, tal como veis, de clase de protección con la primera cifra y la segunda cifra. Ahora vamos a ver en algunas placas de motores cómo vemos cómo vienen, los grados de protección. Aquí está. IP, grado de protección IP55. Volvemos atrás. IP55, protegida contra el ingreso de polvo y protegida contra los chorros de agua. Ese es el grado de protección del motor, que viene con IP55. Vemos otro motor, IP54. El grado de protección es un poquito menor. Volvemos, IP54, protegida contra el ingreso de polvo y protegida contra las proyecciones de agua, no contra los chorros de agua. Es distinto, aunque parezca igual, pero
aquí el agua en el grado 5 sería una mayor cantidad. O sea, vemos clase de protección, primera cifra y segunda cifra, grados IP que se llaman, y lo vemos en la placa IP55 y este motor IP54. Espero que este vídeo sobre las placas de características de los motores les haya sido entretenido y les sea de utilidad. Gracias por vuestra atención.